Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. En esta ocasión estamos acá un día más, una vez más, una plática más con Julio. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, fíjate. Todo tranquilo, todo chilling por ahí, como dice. ¿Cómo te ha tratado el Señor toda esta semana? Bien, gracias a Dios, fíjate. Un poquito caluroso, men. Ha sido una semana bastante calurosa. Yeah. Me ha tocado andar en el trabajo afuera, pues Sí. no me tocó la oficinita esta semana, pero me quemé un poquito. Te tocó trabajar como burro. Sí, me tocó. Sí, no, tremendo. Hey, Sí. mira, antes de comenzar, no es que estamos patrocinando nada, no es que nos están patrocinando, pero para mí en lo personal le roba el lugar, el puesto a Starbucks. Man. Desde que lo probé, es un café Vietnamita, ¿verdad? Seven Lips. Sí. Está bastante bueno. Está bueno, fíjate. Yo ya lo he probado, pero la única cosa es que como que me pone un poquito así medio alterado. ¿O sí? ¿Te afecta? Sí, entonces pues, es bastante fuerte, pero está bueno. No, buen café. es uno de los mejores cafés, creo yo. De los que he probado en toda mi vida, sí. Yo soy bastante adicto al café, man. 3 cafés al día. Mínimo. Sí, mínimo, para andar bien. En la mañanita el primero, en el trabajo el otro. Y en la tarde a las 4 el otro. Si es posible en la noche, pues me echo el otro. Y ya Típico de un salvadoreño, man. Uh-huh. Solo falta que pase el panadero ahí, Con un pasito. un una pasito, semita ahí. no, brother. Una peperecha o una viejita, Sí, ¿te bueno, acordás de eso? Sí, bueno, eso te iba a decir. Peperecha no es como muchos piensan. Sí, Es no un pan, es un tipo una, de no es pan. una, para nosotros en El Salvador es un pan, tiene dos capas, una roja arriba, la de arriba, ¿verdad? En medio tiene como una clase de dulce. Mm. Y abajo tiene otro pedacito de pan. Sí, y es sí. muy bueno. Sí, porque Si encontrás una foto ahí, ponela ahí para que la veas. peperecha, sí. Sí, porque algunos piensan, bueno, algunos tienen esa idea de que la peperecha es una mujer de la vida alegre. Ujú. Muy conocidas como las cariñosas. La- pero no, es un tipo de pan, una especie de Pero pan. fíjate que el profeta Oseas tuvo una cariñosa. Tremendo. Y la vida del profeta, o sea, sí fue bastante difícil, man, lidiar con la infidelidad, man. Sí. Tremendo, pero Terrible. sí. Bueno, Julio, ¿de qué vamos a hablar Pues en realidad no traemos un tema en específico, pero queremos hablarles de nuestra vida, de cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha traído a esta nueva vida que se llama Evangelio. Uh-huh. Y queremos, con la gente que nos ve en la televisión, quizás nunca han tenido la oportunidad de saber quiénes somos, de dónde salimos, ¿verdad? Sí. De dónde venimos, y me gustaría pues de que demos un poquito una parte de nuestro, se le podríamos llamar nuestro testimonio Ya. de todo eso, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante de que hablemos de eso y qué bueno que aceptaste a hacerlo de esa forma, ¿verdad? Sí. Así que, dale. Dale, empezá. sí, no. Bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué podemos decir? Bueno, mi nombre es Stanley Cortés. Yo sé que no me conocen. Muchos solo conocen el del podcast porque algunos me ubican de esa forma. Otros pues ni siquiera. Pero sí, yo soy de nacionalidad salvadoreña. Yo para introducirme no soy muy bueno. Sí, entonces, sí, vengo a los caminos del Señor cuando tenía 19, casi a punto de cumplir mis 20 años. Me encuentro con Dios y Dios hace un cambio radical en mí. Dejé las cosas que estaba haciendo en ese momento por buscar más del Señor. Y creo que esa es una de las decisiones más buenas, por así decirlo, que he tomado, Ujú. más sabias. Anteriormente había tomado decisiones que me habían llevado al fracaso, a tener consecuencias malas, pero creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Ujú. Y o sea, hasta el día de hoy ha sido la mejor decisión que he tomado, el dejar la vieja vida, la vida pasada, por vivir una vida nueva en Dios. Ujú.
no tengo realmente un trasfondo cristiano, o sea, mis padres no eran cristianos. Su inclinación era a otro tipo de creencias. Mi papá sí, mi papá era más que todo un simpatizante del evangelio. Quizás no estaba muy adentro del evangelio, pero me recuerdo que cuando yo tenía como 14 años, él asistía a una iglesia y de vez en cuando me llevaba. Y escuché muchas veces el mensaje y todo, pero ya ves que a esa etapa pues uno anda en sus cosas y, y realmente no quiere quizás nada, no quiere nada serio con Dios. Pero llegó el momento en el que sí, Dios tocó mi corazón, Dios trabajó en mi vida, y así es como vengo al Señor. Wow. No sé, en el caso tuyo. Sí, bueno, bueno, ya muchos conocen ahí que aparece mi nombre también. Mi nombre es Julio López, fíjate, también soy de El Salvador. Y en mi caso, fíjate que yo nací en un hogar cristiano. De hecho, soy hijo de pastores. Wow. Mi mamá y mi papá, bueno, fueron pastores, ¿verdad? Fueron pastores en El Salvador. Recuerdo que desde pequeño, no sé si te acordás que ya, bueno, si alguna vez lo viste, pero el templo, los pastores acostumbran a vivir ahí. Sí, la casa pastoral. La casa pastoral, la conoces así. Entonces mi papá, fíjate de que una de las cosas que Dios tenía con él era de que cada iglesia donde lo mandaban, él formaba una iglesia, formaba una casa pastoral. Y fíjate, bueno, nacimos en la iglesia cristiana. Ya me dediqué con ese logo ahí, no sé qué pasó. No, pero viendo uno pitando ahí, pero no, vaya. Sí, que está un poquito. Ok, me llamó la atención lo que dijiste, que tus padres eran cristianos. ¿Cuánto tiempo, desde cuándo comenzaron a pastorear tus papás? Entonces, fíjate, el conocimiento que yo tengo acerca de eso es de que te voy a llegar un poquito atrás. Sí, dale, eso. Mi mamá fue criada en el evangelio, en la iglesia de la tradición. Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Y mi abuelo, el papá de mi mamá, él de hecho él hacía cosas que no eran de acuerdo a lo de Dios, ¿me entendés? Todo lo opuesto, me imagino. Todo lo opuesto a Dios, ¿me entendés? Entonces él practicaba todas esas cosas. Practicaba todo lo opuesto a Dios. Entonces mi mamá ella fue criada en un ambiente pesado en esa área. Entonces tengo entendido que se conocen con mi papá, fíjate, pero mi papá venía con un background, como decimos, ya cristiano. O sea, él ya conocía de Dios la familia. Incluso el papá de mi papá, tengo entendido de que él había sido cristiano. Mi abuelo, a él no lo conocí porque él lo mataron en el tiempo de la guerra. Él falleció. Pero mi mamá se conoce con mi papá. Resulta de que mi mamá se entregan a los pies de Cristo. Y como mi abuelo, él estaba en contra de lo de Dios, ¿me entiendes? Como que hubo una pequeña guerra, un pequeño desacuerdo en todo eso. Pero ahí fue donde mi mamá y mi papá conocen a Dios. Fíjate, mi mamá y mi papá conocen a Dios y comienzan a caminar en el evangelio. Y uno de los testimonios que mi mamá me cuenta es de que ella llegó a un tiempo donde ella quedó paralítica. Mi mamá quedó paralítica y ella recién comenzaba a caminar en los caminos del Señor. Quedó paralítica y había muchas personas que llegaban a orar por ella, fíjate. Y llegó el momento donde Dios desde Honduras a una persona desconocida la manda directamente a ministrarle sanidad a mi mamá. Y desde entonces mi mamá recibe sanidad. Si tú ves a mi mamá, no parece que sea una persona que está en silla de ruedas. No. ¿Y todo este tiempo ya habías nacido? Todo este tiempo, sí, ya había nacido yo, mi hermana la menor también ya había nacido. Entonces, esta persona llega y Dios la manda para que mi mamá reciba la sanidad. Entonces, de ahí es donde comienza ese llamado al pastorado. Nosotros pertenecíamos a la iglesia Príncipe de Paz en El Salvador. Y es ahí donde ellos reciben ese llamado. Yo recuerdo cuando era un niño, cuando mi mamá y mi papá se iban al instituto bíblico, ellos sacaron pastorado. Pero siempre algo que lo quiero recalcar, que la del llamado más fuerte fue mi mamá.
Fíjate. Ya. Y muchas personas no están de acuerdo con que la mujer ejerza ese tipo Sí, de hay manos. cierto Pero debate. es bíblico, ¿me entendés? Sí. Y Dios lo respalda, ¿verdad? Ujú. Entonces, la del llamado más fuerte era mi mamá. Entonces, yo recuerdo cuando era un niño, cuando estaban los cultos, mi papá desde el altar a veces hasta me regañaba porque no quería entrar. Yo decía, aquí vivo, ¿me entendés? Y en la casa pastoral. Entonces, recuerdo de que crecí en ese ambiente. Ya. Fui criado en ese ambiente de la iglesia. Wow, no sabía Y- eso, men, de vos. Y fíjate de que yo aún recuerdo cuando mi papá y mi mamá los mandaban a pastorar a diferentes iglesias. Wow. Y uno de los dones que ellos tenían, que Dios les había dado como pastores, era de crecer el ministerio. El ministerio crecía. Había iglesias que quedaban, vos sabes, en un país de uno muchas veces nomás llegan 5 o 10 personas. Y habían ocasiones que que las iglesias quedaban hasta con 100 personas. Wow. Pero ellos seguían perteneciendo a ese concilio del Príncipe de Paz. Y es que 100 personas allá es bastante. Es gente. bastante personas, sí, muchísima gente. Y yo recuerdo, no sé si alguna vez lo viste, pero yo recuerdo cuando llegaban las hermanitas con los huevitos de las gallinas recién paridas y todo eso. Claro, Foli. Que llegaban y le entregaban eso a Dios. Ujú. Y era algo bonito, tengo unos recuerdos muy bonitos de todo eso. Wow. Tengo recuerdos de cuando mi papá estaba aprendiendo a tocar el piano y cosas así, ¿me entiendes? Recuerdos que de niño Ujú. los tengo. Pero resulta de que en el 2003 mi mamá toma la decisión de emigrar a este país. Y como te repito, mi mamá era la que jalaba el ministerio más que todo. Toma la decisión mi madre de emigrar a Estados Unidos. Primero fue mi papá, fíjate, cómo son las cosas. Ya para esos entonces ya como que habían muchas cosas que ya no estaban ellos. Ellos dejaron de ejercer el ministerio del pastorado, porque mi papá comenzó a tambalear en el evangelio y hizo cosas que no están de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando dejaron el pastorado, mi mamá siguió siendo cristiana. Nos llevaba todavía a la iglesia. A la edad de 8 o 9 años, cuando mi papá emigra primeramente a Estados Unidos, recuerdo que mi mamá nos cuenta de que mi papá sale de la casa enojadísimo, diciendo que nunca más nos volvía a ver. Y al mi papá salir de la casa, al decir que nunca más volvía a ver, dice mi mamá que ella dijo, pues vamos a ver si es verdad. Y desde el momento que mi papá salió de El Salvador y emigró a Estados Unidos, mi papá no le fue bien en el camino, fíjate. Bueno. A mi papá no le fue bien. Y resulta que mi papá llega a Estados Unidos y no se le da, lo deportan. Wow. Y la persona que trajo a mi mamá y mi papá de El Salvador, era un cuñado de mi papá. Mm. Y dice mi mamá que en su mente nunca había cruzado el venirse a Estados Unidos. Y resulta pues de que de la noche a la mañana se le dio. Era otro tío que tenía y el plan que él se iba a venir para no perder lo que se da. Tú sabes que Ujú. cuando uno emigra tiene que pagar cierta cantidad. Ya. Para no perder esa cantidad dijo mi mamá, ni modo, me voy yo. Y de la noche a la mañana se vino. No pasaron más de 15 días cuando mi mamá ya estaba en este país. Wow. Pero ¿a qué traigo todo esto? De que desde el día que mi mamá sale de nuestro hogar en El Salvador, el evangelio sale de nuestras vidas. O sea, nos perdemos directamente. Ustedes se quedan allá. Nos quedamos en El Salvador, Oh, mis ok. 2 hermanas y yo, Ujú. y mi papá. Y desde ese día ya comienza una vida diferente. Donde yo comienzo a ver cosas de que no estaban de acuerdo con Dios. ¿Cuántos años tenías, perdón? Como de 8 o 9 años. Mm, ok. Andaba por esa edad. Entonces nos alejamos completamente de Dios. Y ya recuerdo yo de que uno de los deseos de mi mamá siempre fue de que siguiéramos yendo a la iglesia. Y ya no lo hacíamos. Ujú. Entonces nos alejamos de Dios. Recuerdo yo de que comencé a tener unas amistades que no eran cristianos. Comencé a juntarme con compañeritos de la escuela, a hacer cosas que no eran de Dios. Sí. Nada de cristiana, de lo que el evangelio enseña. Y dado el caso pues de que nos alejamos del evangelio, pues directamente comenzaron a suceder cosas que no eran de Dios, fíjate. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros creemos de que estamos actuando bien y no lo estamos haciendo. Ujú. Fíjate, mi mamá nos dejó la casa completamente amueblada. Ya. Ellos de hecho tenían un negocio de medicina. Y era un negocio bastante bendecido, fíjate. Pero desde el día en que mi madre es quitada de El Salvador y se viene a este país, todo como que comenzó a ir a declive. Wow. Nos quedamos sin televisión, nos quedamos sin juguetera, ¿te acuerdas de las jugueteras? Sí, sí. Nos quedamos sin lo único que nos quedaron fueron los sofás de la casa. Pero los sofás y la cama y todo lo demás, todo se fue perdiendo. Bueno.
¿Me entiendes? Porque se salió Dios de donde estaba, de ese hogar. Ujú. Se salió esa bendición de Dios. Ujú. Entonces, mis hermanas, ellas siempre siguieron tratando de ir a la iglesia porque sus amigas todavía las invitaban y hacían cosas. Y yo con mi papá, fíjate que nos quedábamos los domingos viendo la lucha libre. Teníamos esa maña. Ajá. Entonces, no se me dio por querer buscar nuevamente a Dios. No se me dio. Cumplí a la edad de 15 años, es cuando mi mamá decide armar pasaron que 7, 8 años, cuando mi mamá decide armar el viaje para este país. Y se dio, fíjate, ya lo había armado para un tiempo antes y mi papá venía incluido en ese viaje. Pero hubieron ciertas indiferencias entre mi mamá y mi papá de que no se dio. Entonces, no se dio el viaje. Entonces mi mamá decide armar el viaje y nos venimos, emigramos a este país. Entonces, al llegar a este país, lo primero que mi mamá me metió fue buscar a Dios. Y es lo que yo menos quería. Porque ya venía con una mentalidad donde ya Dios es Dios. Yo recuerdo cuando era un niño, yo volteaba para el cielo y yo decía, pero ¿dónde está Dios? Enojado. Pensando muchas cosas. Porque el papá que yo tuve después de dejar el evangelio fue un papá abusivo. ¿Sí me entiendes? Fue un papá que, vos sabés, mi papá fue militar en El Salvador. Y esos hombres son bastante rudos, bastante enojados. Sí. Entonces, fue difícil, ¿me entiendes? Esa época donde alejados de Dios. Pero ya al llegar a este país fue donde Dios comienza a trabajar, ¿me entiendes? Conmigo. Y regreso yo a volver a sentir cosas que nunca había sentido. Donde de verdad yo le entrego mi vida a Jesús, porque yo el hecho que había nacido en el evangelio yo sabía que no era salvo. La salvación vino el día de que yo de verdad le entrego mi vida a Jesús. Y ya fue que estaba en el país vecino de Estados Unidos. Cumplí exactamente los 16 años unos días antes de entrar a este país. Y ya de ahí para acá, pues ya Dios, ¿me entiendes? He estado en el evangelio. No, qué bueno, man. Pero sí. ¿Ya tenés cuántos años en el evangelio? Desde el 2016 para 12 años. Bueno, nací pues ahí, ¿me entiendes? Como te digo, ¿verdad? Pero hubo una etapa en mi vida de los 23 a los 25, no, de los 23 a los 26 donde me separé de la iglesia. Donde me separé de la iglesia y dejé de ir a la iglesia, pero Dios en su misericordia me volvió a traer. En ese tiempo, fíjate, donde me separé de Dios en la iglesia, a mí me sacaron un arma, me la apuntaron. Sin que ni para qué, un tipo loco ahí, dije yo. Bueno. Me balacé aquí, ¿para dónde me voy? Híjole. Yo sabía, dentro de mí yo sabía que yo me iba para el infierno. Porque es la realidad, de que el que muere en pecado, dice la Biblia, de que no hay cielo para él. Entonces, y fueron cositas así que me fueron llamando nuevamente para volver a buscar de Dios. Tremendo. Y sí, es tremendo. Sí, no, tremendo. No, es tremendo. Yo me acuerdo que vine al Señor en el 2012. Ya te mencionaba, a los 19, 20 años. Y pues ahí hemos estado batallando, pero por la gracia de Dios ahí hemos estado y aprendiendo cada vez, ¿verdad? De los procesos. Es que hay temporadas buenas, hay temporadas quizás no tan buenas, pero de todas se aprende. Imagino que vos has aprendido de todo lo que has vivido. Sí. Y sí, es una gran diferencia a mi vida, man. Porque, como te decía, yo nunca, cuando nací, pues mi familia no era cristiana, no era creyente. Y si bien quizás se inclinaban a otras religiones, pero menos al cristianismo. Y sí, mi abuelo era testigo de Jehová y de vez en cuando él me llevaba. Pero fíjate que lo que me llama la atención en todo esto es que, pensándolo bien, y bueno, mi familia me cuenta de que yo siempre fui bastante inclinado a las cosas de Dios, o a lo que tuviera que ver con Dios, ¿verdad? Porque a mí me gustaba pasar tiempo con mi abuelo. Mi abuelo era testigo de Jehová y él él iba a las reuniones que ellos hacen y todo eso, y me gustaba ir con él. Me gustaba que él me enseñara cosas de la Biblia. Y no sé, a lo mejor que es eso, quizás ya Dios lo había puesto en mí para que yo, en un determinado momento, yo buscara de Él. Y siempre existió en mí ese temor, fíjate. Ese temor de Dios, de no hacer cosas malas. Sí, hacía muchas cosas malas, pero siempre existía en mí ese miedo a hacer algo que a Dios le iba a ofender. Y como te digo, sí hice muchas cosas malas, pero me ponía a pensar,
¿qué tal si muero? Lo que voy a hacer, decía yo, es pedirle perdón antes de que Sí. parta. Así, Y- fíjate que yo hubo un tiempo de niño donde yo pensaba eso. ese es el pensamiento que tiene uno. Sí. Sí, es cierto, man. Y no, pensaba así, pero pensándolo bien, o sea, muchas veces la muerte llega así, Sin fulminante, avisar. sin avisar y no te queda tiempo. Y experiencias, testimonios de muchas personas que lo que menos piensan es en eso. Am, Recuerdo que mi esposa un día, esto hace como un par de años, ella fue ingresada y casi se muere, men. Pero dice que en ese momento lo que menos se acordó fue de quizás buscar de Dios en ese sentido, o sea, hablar con Dios. Ella se le fue la mente y comenzó a marearse y ver todo así y no le quedó tiempo de nada. Entonces yo pensando de que cuando sea mi último momento voy a arrepentirme y todo, pero es bien tremendo, o sea, Sí. es mejor estar preparado. Y sí, te digo, sí fue bastante inclinado a las cosas de Dios, a las cosas de la Biblia y todo, hasta que en determinado momento pues Dios atrajo mi atención. Y ya te lo conté la otra vez, ¿verdad? Cómo fue mi experiencia de cuando yo vine a los caminos de Dios. Ujú. Muchas veces había asistido a la iglesia, muchas veces había hecho la oración de fe, pero nunca la había hecho de corazón, Ujú. como vos decís. Ujú. Realmente cuando yo creo que volví a nacer de nuevo fue cuando me entregué completamente al Señor y en ese momento hubo un quebranto en mí, hubo un quebrantamiento, sí, o sea, siento que algo se rompió, algo quebró. Cuando yo escuchaba a la gente hablar de Dios, a mí me erizaba la piel, men. Y podía ser cualquier persona que estuviera hablando de Dios o predicando, brother, así se me erizaba la piel cuando escuchaba. Definitivamente Dios estaba llamando, Dios Ujú. me estaba atrayendo a sus caminos. Mi background en ese entonces era de que yo hacía música. He sido muy aficionado a la música, muy fan de la música. Búsquenlo en YouTube. Ajá, entonces me gustaba andar en eso y las cosas como que comenzaban a darse. Tuve un año en la música y que comenzaban a darse. La gente estaba en la radio, estaba sonando, estaba en el top 10 Del Salvador. del Salvador, de las Bárbaro. radios. Junto a Kim Flip. No, entonces ahí estaba sonando y precisamente cuando como que las radios comienzan a sonar mi música, no como una vez a la semana, sino como una de las mejores en la semana, es precisamente cuando Dios comienza a hacerme el llamado. Ujú. Es cuando Dios comienza a poner esa inquietud. Yo por mucho tiempo había querido eso. Que mi música sonara, que la gente le gustara, que la gente llamara a la radio, porque en aquel entonces la onda era la radio, man. Ujú. Sí, me Entonces, acuerdo. que la gente llamara y pidiera la rola y todo eso, y que dijeran que, hey, que esto. Pero justamente en ese momento, cuando ya se estaban dando las cosas, por así decirlo, que para mí en ese entonces era un gran logro, ahora es diferente. Entonces, en ese momento, cuando yo sentía eso, cuando yo estaba logrando eso, por así decirlo, es cuando Dios comienza a trabajar en mí. Y ya lo que quizás yo quería lograr, ya para mí eso no era gozo. Ujú. Entonces yo sentía de que no, esto realmente no es esto. Y comenzaba a sentir de que si algo me pasaba en ese momento, yo iba a ir al infierno. Ujú. Y recuerdo, brother, que, o sea, bien curiosa la forma en cómo Dios trabajó conmigo. Que yo en una ocasión, porque fue como alrededor de 1 o 2 meses que Dios comenzó a trabajar esa área conmigo. O sea, podría decir, no sé si es bueno usar esta palabra, me presionó bastante hasta el punto de que yo cediera a su voluntad. Ujú. Y Por ahí hay un dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca, algo así, ¿verdad? Ajá, sí, Entonces, sí. Por ahí te llevaba. Entonces yo tuve un sueño, man, que yo estaba en mi comunidad donde yo vivía Ujú. y que un hombre de Dios se acercaba a mí y me profetizaba. Y me decía que si yo no aceptaba el llamado de Dios, iba a morir. Y en ese entonces, brother, ya sabes que la cosa se puso bastante terrible Sí. en El Salvador. A cada rato había muertos Ujú. y asesinados por muchas razones, ¿no? Sí. Entonces, yo me puse a pensarme. Este profeta me dijo, si no aceptas el llamado de Dios, vas a morir y te vas a lamentar. Wow, brother. Y eso me pareció bastante fuerte a mí. Y luego me recuerdo que
una mujer que estaba orando por mí en la iglesia le dijo a mi esposa, si él no entiende a las buenas, va a entender a las malas. Y se lo dijo a ella como que el Señor lo decía. Y es una mujer bastante entregada a Dios. Ujú. Y todo eso como que vino trabajando en mí. Y fíjate que yo decía, tenía una Biblia. Y cuando yo abría la Biblia, yo decía, voy a ver qué me dice Dios. Yo tenía esa costumbre de que a donde abra De ahí Dios Biblia, te habla. ahí Sí, Dios me va a sí. hablar. Men, pero ni ahí me ayudaba, men, porque cuando yo abría la Biblia, y Jehová mató a 6,000. Man, decía yo. Y solo cosas así, men, así sentía. Entonces Dios comenzó a trabajar en mí ese temor. Ujú. Como que a que sintiera verdaderamente qué me iba a pasar si yo no aceptaba el llamado de Dios. Hasta que un día, brother, un día decidí entregarle mi vida al Señor y hasta el día de hoy aquí estoy, man. Sí, a ver, ¿cuánto? Ya creo que ya, o sea, cuando yo vine a los caminos del Señor y yo tenía muchos contratos, en ese momento me habían ofrecido el grabarme videos musicales, o sea, de gratis, no pagar nada. En aquel entonces era una feria, Sí, pagar sí. por videos musicales, promocionarme ropa y toda esa cosa, y eventos y actividades en todo el país. Porque esta gente vio un potencial en mí. Y pues yo estaba con todo el deseo y las ganas. Yo tenía un convenio con mi productor. Ujú. Y ya habíamos quedado que sí, que yo iba a aceptar el negocio. Y este negocio, valga la redundancia, no se le ofrecía a nadie. O sea, era quizás... muchos anhelaban eso. Ujú. Yo no pagaba por producciones. Y otros pagaban $300 por una producción musical. Que $300 en El Salvador en Es ese dinero. entonces Y sigue siendo dinero, bastante sigue siendo dinero, sí. Y por un tema, men. Y en cambio con este tipo, él no me cobraba nada porque él veía de alguna especie de oportunidad de poder, digamos, sacar algún beneficio. Ujú. Entonces igual, hicimos un convenio, mitimita, cualquier cosa que viniera para nosotros iba a ser mitimita. Estuvimos a punto también de negociar contigo, una compañía. Y muchas cosas me se estaban viniendo. Ujú. Entonces, cuando yo estaba a punto de aceptar la oferta, porque le había enseñado mi música a la persona que tenía bastante, digamos, feria para poder hacer todo eso, yo le digo que, ¿sabes qué? Le llamo y digo, hey, ya no voy a seguir con nada de esto. Ya me entregué al Señor. Y el loco me dice, ¿estás loco? O sea, ahorita me acabas de dar como un balde de agua fría. Todo lo que estamos a punto de lograr, de alcanzar, lo que habías querido, y ahora me estás diciendo que no. Y yo le dije, no sé qué responderte, pero simplemente no siento de hacerlo, brother. Ya, sí, ese era mi enfoque, ese era mi anhelo, ese eran mis sueños, pero no siento que Dios me está llamando a esto. Yo siento que me debo entregar a Él completamente y dejar todo eso. Y sí, nos dejamos de hablar por un buen rato con Él por eso, porque yo le hice quizás perder un buen negocio a Él. Y no, pues eso es, digo, pude decidir quizás, A tiempo. quizás pude optar por ese negocio, por lo que hubiera querido, pero no hubiera sido feliz. Ujú. Y quién sabe si estuviera vivo, man. Sí. Porque, pues te digo, ya Dios me había hablado de muchas maneras para ver hacerme entender que ese no era por ahí el camino. Sí, no, Sí. qué tremendo, fíjate que... Y es que fíjate que Dios muchas veces nos cambia el rumbo. Sí, fíjate lo que te decía, que Dios muchas veces cambia el rumbo porque Él sabe, la Biblia dice de que Dios es omnisciente, omnipresente y Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Exacto. Y no se sabe, fíjate que estaba viendo al otro día un video donde un evangelista estaba predicando en una aire libre, en una cancha, y llegan dos jóvenes, fíjate. Ujú. Y estos dos jóvenes, el evangelista les dice, Dios me muestra de que hoy es el momento de que se entregue, porque la muerte los está siguiendo. Wow. Y pues supuestamente los muchachos ignoraron el llamado de Dios. Dios les dio la oportunidad, Ujú. pero ignoraron ese llamado de Dios y en la misma noticia sale de que los dos jóvenes los mataron. Tremendo. Los mataron. Y es que ahí es donde se mira el gran poder de Dios y la advertencia de Dios para la humanidad. Ujú. Fíjate, no se sabe, no estuvieras aquí haciendo podcast este día. Sí, no, y la moral, si podemos sacar algo bueno de esto es de que
nunca ignoremos cuando Dios nos está hablando, Ujú. cuando no nos está llamando la atención en cierta área. Sí. Cuando Dios nos está diciendo, hey, ya es tiempo. Ya es tiempo. No sé si alguien que no conoce de Dios, que no se ha convertido al Evangelio, está escuchando, está viendo este podcast. Si Dios te está llamando, no hagas caso omiso. Ujú. No ignores la voz de Dios porque pueda que mañana sea Sea demasiado demasiado tarde. tarde, sí. Y es lamentable, men. He escuchado muchos testimonios conforme a lo que estás hablando. Ujú. De que a muchas personas Dios les ha hablado y no han querido aceptar el llamado de Dios. Ujú. Recuerdo, fíjate, que en mi cantón, donde yo vivía, llegó un evangelista. En aquel entonces no se llamaban, no se llamaban profetas, no se llamaban apóstoles. Apóstoles, no eran como los de hoy. Llegó un evangelista muy usado por Dios. O sea, Dios lo usaba bastante y en poder, en milagros y en profecía. Y este hombre le dijo a una mujer que se entregara al Señor porque el diablo la estaba buscando. Y lamentablemente esta joven, el que estaba joven, no quiso aceptar el llamado. Y de los días después murió. Algunos cuentan de que ella se dio veneno. O sea, ella se quitó la vida. Wow. Yo estaba bastante pequeño, realmente no recuerdo exactamente cosas así como detallitos, pero sí me di cuenta, y eso fue muy conocido de todos los cristianos, de que a esa joven Dios le habló, man. Dios le habló. Pero por X razón ella decidió ignorar la voz de Dios. Y a los días después se quitó la vida. Wow. Y que es lamentable eso, man, porque nunca debemos ignorar cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Sí, sí. Yo creo que en aquel entonces, en aquel día, no vamos a tener excusa de decir, hey, yo nunca escuché del Evangelio. Ujú. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el llamado de Dios. Sí. Y no habrá excusa en ninguno de nosotros de que a mí nunca se me predicó, de que yo nunca sentí de Dios, a mí nunca Dios me habló. Todos en algún momento hemos sentido de parte de Dios Ujú. su llamado. No Sí. sé. No, sí, bueno, y es que la Biblia le enseña, fíjate que dice de que lo invisible, y todo su poder y toda su deidad se viene a ser visible con la creación, Ujú. lo que él ha creado. Sí. Con eso nos está diciendo de que no hay excusa, de que no podemos decir que Dios no hay un Dios. Exacto. Y el problema es de que lo negamos. Ujú. Lo negamos muchas veces. Y el llamado de Dios, fíjate. Yo recuerdo, hubo una etapa en mi vida donde que te digo, desde los 23 a casi los 25, 26, Ujú. donde yo me alejé de Dios en esa etapa de mi vida, yo tuve un sueño. Y en este sueño, Dios me hablaba, fíjate. No, hombre. Tanto así que te digo que se lo conté a mi mamá y me dijo, es que yo no sé por qué sos tan burro. ¿Ves cómo son las mamás? Sí, sí. Yo no sé por qué sos tan burro. Cuando una madre le dice así a un hijo, pues es con amor, con cariño, no es que lo está maltratando. Si Dios te habla directamente hasta por sueño, ¿y por qué no lo buscas mejor? Ujú. ¿Me entiendes? Y en el sueño a mí me hablaban y me decían, llegaban unas personas a tocar la casa donde yo vivía y yo salía a recibir a las personas, fíjate, eran dos mujeres en el sueño. Y una de ellas me dice, venimos a hablarle del Señor, de Jesucristo, de la palabra de Dios. Y les dije, ya somos cristianos en esta casa. Me dijo, oh, qué bueno, me dijeron. Y me dijeron, vamos a orar por ustedes. Y comenzaron a orar por mí. Ujú. Y fíjate, en el sueño. Y cuando terminaron de orar por mí, oran por la otra persona. Ujú. Y a esa persona le dice, la situación la que estás llevando no es tu situación. Y no lo quiero contar el sueño tal como es porque, ¿me Sí, entiendes? porque vas a dar detalles Detalles la que no gente puedo va- dar, Ujú. prefiero mantenerlo así. Pero el punto de todo esto es que Dios me estaba diciendo, eso que estás haciendo, lo que estás viviendo, no es lo que yo tengo para ti. ¿Sí me entiendes? Ujú. Y no, fíjate que se me hizo una guerra bastante fuerte después de todo eso. Wow. Una guerra donde yo no quería soltar lo que yo tenía. Ujú. Y me llamó Dios de esa forma, y de diferentes formas Dios me ha como que me ha inquietado Ya. como que a buscarlo, fíjate. Tuve un sueño y este sueño, y lo quiero decir, para mí uno de mis grandes ídolos era Lionel Messi, un futbolista, fíjate. Sí.
Y hablo con un compañero, gracias a Dios se me quitó, Dios me lo arrancó y ya no es así. Y hablo con un compañero del trabajo y le digo, ¿sabes qué, men? Es que si me hablaban mal de Messi yo me quería ir a las trompadas. Y tanto así es el fanatismo, fíjate. Tremendo. Y así es. Pues resulta de que en este sueño estoy en una montaña alta. Ujú. Y fíjate, y ya estaba en esta montaña alta y resulta de que de repente una persona cae de esa montaña. Ujú. Y cuando esa persona cae de la montaña, pues básicamente directamente se muere. Ujú. Pues cuando me acerco a ver a la persona era este futbolista. ¿O así? Vaya. Pero a mí eso me dejó impactado. Porque tú sabes de que muchas veces sueñas porque te comiste un frijol juco, te sueñas porque comiste de más y Sí, cosas sí. así. Pero hay sueños que son significativos, tienen muchas cosas. Sí. Pues entonces fíjate que andaba con ese pensar yo y decía, pero ¿por qué soñé esto? Se lo conté a ese compañero con el que te digo que hablé Ujú. y se le hizo raro, pero no entendí el sueño. Pues resulta que un día me voy con mi pastor a comer y le dije, fíjate que tuve un sueño. Y ahí sí le revelé el sueño a él y me dijo, no, mi amigo, lo que pasa es que Dios quiere matar tus ídolos. Quiere Wow. matar todo aquello que tenés. Y de ahí, en mi vida, en mi forma de pensar, dije yo, hey, Dios es bueno. De Tremendo. verdad es que Dios de diferentes, la misma Biblia dice que Dios de diferentes le habla al hombre de diferentes formas, hasta por sueño. Sí. Y el hombre no quiere entender, fíjate. Hasta hacernos entender las cosas, o sea, nos simplifica bien el mensaje. El mensaje. Wow. Y hasta que el pastor me descifró ese código Tremendo. de ese sueño, me dije yo, hey, de verdad de que Dios es Tremendo, tremendo, man. Dios es tremendo. Sí. Y fíjate que hay muchas cosas que muchas veces nosotros amamos más que a Dios. Ujú. Porque yo recuerdo de que yo podía haber estado leyendo la Biblia en esos entonces, cuando yo era bien fanático del fútbol, pero prefería ver un partido de fútbol. Había ocasiones que me levantaba a las 5 de la mañana para ver. Cuando fue el Mundial, que los partidos eran a las 3 de la mañana a veces, lo hice. Ya. ¿Me entiendes? Lo hacía cuando eran partidos bien tempranitos. Pero me viene a dar en los dientes, ¿me entendés eso? De que el pastor me dice, es que Dios quiere matar a esos ídolos. Sí. Wow. Y me quedé yo. En Sí, realidad es que... tremendo, porque cayó de una montaña, así es tremendo. Sí, fíjate, caer de una montaña. Y lo raro pues es que era él. Ajá, sí. Y fíjate, no sé si te ha pasado a vos que cuando tenés un sueño que es bastante significativo Ujú. y te despertás con aquel como dolorcito en el corazón, como consternado, así que, híjole, me siento de tal forma por estas cosas. Es que bien distinguisme cuando algo no es un sueño normal. Ujú. Cuando sabes que no es algo que normal, sino que sabes que algo Dios te está tratando de decir. Sí, Pero porque hay sueños también que demonios te los ponen, ¿me entiendes? sí, Hay como pesadillas, por así sí, decirlo. sí, sí. Pero también hay sueños de Dios, hay sueños como... Hay cosas que soñás que sabes que aquí hay algo. Algo Dios está tratando de decirme. Ujú. Y sí, te entiendo en esa área. Sí, fíjate que una de las cosas con las que yo sufría bastante, y ahí mismo el pastor me dijo de que orara por eso, y gracias a Dios ya no lo volví a tener. Y fue de que ves que te da parálisis de sueño, que dicen que se te sube sí. ¿cómo le llaman? Se te sube el muerto. El muerto, algo así. Ajá. Ven, y fíjate que yo muchas veces me Tenías, pasaba eso, Man. pasaba eso. Había ocasiones donde yo quería gritarme. Y fíjate que había ocasiones cuando yo tenía a mi hija dormida al lado mío, y cuando sentía que me quería dar eso, abrazaba a mi hija y se iba esa cosa. Wow. Pero hubieron ocasiones que sí me daba miedo. Mm. Sentía que me moría. Es tremendo eso, man. Es terrible esa cosa. Fíjate que yo pasé eso, la famosa parálisis del sueño, que cuando se te sube el muerto. Pero fíjate que eso fue antes de venir a Cristo. Ey, pero ¿por qué se llama este sube el muerto? Esa es la forma como dice la madre. Está raro. Sí, así dice la gente, man, pero no entiendo por qué. Pero es tremendo esa. Fíjate, pero yo, cuando yo lo experimenté fue antes de venir al Evangelio, antes de Ujú. conocer de Dios. Imagínate, yo lo sentía bien seguidito. Yo pasaba por... A mí me daba hasta Wow. miedo dormir de más. No, Sentía yo que si dormía de más, me iba a morir o algo. tremendo. Mi hermano menor dice que suele pasar muy a menudo ese tipo de experiencias, pero él dice, yo le encontré la forma de cómo liberarme de todo eso. Y dice que comienza a menear a mover el dedo el dedo pequeño. No sé si el del pie o el de la mano. Y dice que ahí se le va, pero son cosas locura. ¿Quién sabe? Pero tremendo, o sea, es bien tremendo. O sea, yo creo que no somos los únicos que hemos pasado por esas experiencias y sí, es algo
no sé, pero es algo que tiene que ver con fuerzas, yo creo, fuerzas espirituales malignas, ¿no? Muchas personas le dan digamos, otra razón del por qué suceden este tipo de cosas, pero yo me inclino más a que es algo más que todo espiritual, man. Sí. Sí. Sí, fíjate, porque yo no, ese sueño que te digo de que tuve de este futbolista, yo no lo había entendido. Ujú. Y yo en mi mente dije, ¿será que se va a morir este man? Hasta que el Y pastor Dios te lo me... está revelando. Y Dios me lo está revelando, ya lo voy a anunciar ahí a todo el mundo. Soñé que... Sí, pero fíjate que hasta que el pastor me lo dijo, dije yo, wow, en realidad que es verdad. Tremendo. Es verdad, men, porque es que muchas veces, fíjate, una vez, cierta ocasión tuve otro sueño. Yo no soy mucho de tener sueños, pero los sueños que tengo muchas veces se me quedan grabados. Ujú. Y esa ocasión, fíjate de que ese sueño que tuve, estaba yo en un pasto así verdecito como estamos aquí, pero verde, men, no, Ujú. verdecito. Y en medio del pasto yo estaba caminando. Era alto el pasto. Y iba una culebra, men, pero grande. Wow. Y iba a atacarme directamente. Y cuando la culebra ya iba por atacarme, aparece un león y la desarma. Wow. La mató. Ay, tremendo. Fíjate. Y fue uno de los sueños que dije yo, Bien simbólico, man. bien simbólico, fíjate. Y se me quedó grabado ese sueño que hasta el día de hoy me recuerdo como que si lo estoy teniendo. Sí, porque la culebra tipifica al diablo La serpiente antigua, Así es. lo que la Biblia le llama. y el león tipifica a Dios. Jesucristo, la Ajá. libertad del Señor. Y fíjate, ese sueño sí me gustó, pero a la vez me asustó. Fíjate. Y de ahí me he tenido diferentes sueños, muchísimos sueños. Pero hay sueños que se hacen realidad. Uy, hay sueños, como decís vos, que se tipifican en algo de que es algo que Dios te está queriendo decir, Ujú. ¿verdad? Y Dios como que muchas veces usa diferentes formas de esas así para hablarnos, Ujú. para decirnos, hey, prepárate en tal cosa, Ya. prepárate en esto y en lo otro. Sí, no, definitivamente Dios habla a través de sueños. La verdad que sí. Mi esposa suele tener muchos sueños y donde Dios le habla y muchas cosas de las que sueña así se suelen cumplir de cierta forma. Y sí, no, yo a ella la molesto y la frego de decirle que es la soñadora, así como Joseba, que anda soñando y todo. Pero sí, yo siento que Dios de alguna forma le habla de esa manera. Y sí, cuando ella me comienza a decir, mira, soñé esto y lo otro, ya comienzo a prestarle oído porque sé que es una de las formas de cómo Dios le habla a ella. Pero sí, o sea, yo creo que Dios habla a través de sueños. Sí. Está comprobado bíblicamente que Dios habló a muchos a Por ahí través de se sueños. comunicó y fue una forma de comunicarse de Dios, fíjate, porque en realidad pues cuando estamos nosotros dormidos, no tenemos control de nada, Ujú. directamente estamos doblados. Sí, sí. Pero esta es una de las cosas buenas de eso, fíjate, que la Biblia dice de que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Es una de las promesas de Dios. Sí. Pero muchas veces el enemigo trata de usar esa forma y atacarnos por ese lado. Ujú. Por ejemplo, yo tuve un sueño, y este sueño reciente, fíjate, hasta se lo conté a mi mamá, donde yo me encontraba orando. Y en medio de la oración, la persona por la que iba a orar tenía un ojo todo virado y con el ojo morado. Ujú. Entonces yo no podía pronunciar sé libre en el nombre de Jesús en medio del sueño. Pero de alguna forma como que algo me impulsó y lo hice. Y Ujú. esta persona, solo que comencé a orar que era libre en el nombre de Jesús, todo volvió a la normalidad. Wow. Como que fue libre de lo que tenía. Ajá. Entonces, Y qué chido se siente cuando sentís que tenés autoridad, ¿no? sí, exacto, eso fue lo que llegó, fíjate, en ese momento, la autoridad. Y esta persona fue libre en el nombre de Jesús cuando yo hice eso. Resulta de que me levanté a llorar, Wow. pero con ¿Con miedo miedo? también. ¿Y eso? Porque fíjate que era un sueño donde yo estaba peleando con un demonio. Man. Entonces me levanté a llorar y dije, "Ey, qué tremendo". Pero yo sentía, de que si yo volteaba para los lados, yo miraba algo en el cuarto mío. Entonces, ¿qué hice? Me puse a orar y a pedirle a Dios. Pero fue un sueño, donde me quedé impactado, donde dije, wow, en realidad que muchas veces en medio de los sueños libramos batallas. Exacto, sí. Lo que te decía de que se siente bien bonito que en los sueños uno tenga esa autoridad. Yo me Ujú. recuerdo también que ya tiempo fue que soñé algo
porque recordaba que estaba en un carro y Ujú. comencé a orar por la gente y como que Dios respaldaba lo que, Ujú. lo que oraba. Ujú. Y se siente bastante bien, Sí. se siente bastante bien. Me imagino que eso es lo que han de sentir los grandes hombres que Dios usa, valga la redundancia, para obrar milagros, Liberación y todo eso. liberaciones, sanidades y todo. Y se Ujú. siente bastante bien, brother. Sí. Porque es algo que es un poder sobrenatural, men, que eh, no sé cómo explicarlo, pero se ha de sentir bastante bien. Yo lo experimenté en sueños, que cuando oraba por las personas recibían lo que yo estaba orando por ellos. Ujú. Y no, se siente bastante bien ser usado por Dios. Ujú. Y no, es tremendo. Fíjate de que hay algo que a mí me llama la atención, fíjate. Ujú. Y con esto, pues, a muchos quizás van a pensar de que no busco completamente de Dios o cosas Ya. así, ¿me entendés? Pero he escuchado de personas que han escuchado directamente la voz de Dios. He escuchado de personas que han tenido experiencias donde han visto cosas como por ejemplo ángeles, Ujú. o han visto cosas así. Ujú. Y a mí eso me impacta, Ya. porque yo nunca he visto algo así. Nunca he escuchado la voz de Dios, así audible, como muchos la han escuchado. Nunca he visto cosas sobrenaturales así. Ya. Pero cuando se trata de por sueños, me impacta muchas veces como tengo sueños que quizás para uno no significa nada, pero para mí tienen un significado bastante Ujú. grande. Sí. ¿Sí me entendés? Ujú. Entonces, como dice la Biblia, Dios habla de diferentes maneras. Exacto. Entonces, si Dios te habla a ti en voz audible, agradecele a Dios. Ujú. Porque yo quisiera eso. Y se lo he pedido a Dios. Le he dicho a Dios, Dios, yo quiero hablar en voz audible, quiero escuchar tu voz audible. Quisiera ver cosas. Yo muchas veces le he dicho a Dios, quiero ver Ujú. algo sobrenatural. Porque Dios es Dios de lo sobrenatural. Él es un sobrenatural en todo Ujú. lo que hace. Entonces, no se me damen. Pero en medio de eso muchas veces tengo sueños donde... Hasta Dios me ha regañado en medio de sueños. He sentido cosas, reprensión de Dios. Ujú. Porque Dios así trata con las personas. Sí. Es que mira, en el mundo de los hablando de los sueños, brother, o sea, Dios nos habla infinidad de cosas, brother. Ujú. Y yo comparto lo que vos decís y igual yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Y quizás tampoco no es tampoco porque no lo busque, Ujú. pero es que yo creo que no necesariamente tenés que orar 3 horas, 4 horas para escuchar escuchar la voz de Dios o que escuchar directamente que Dios te diga esto o que Dios te entregue algo. No, yo creo que eso Dios lo hace de una forma soberana. Ujú. Sí, o sea, si orás, si sos una persona constante de oración, pues Dios de alguna forma te va a revelar muchas cosas, pero Ujú. yo creo que no es como una regla para poder escuchar la voz de Dios, si no Ujú. todos estuviéramos en eso, o todos estuviéramos quizás ya a punto o ya habíamos escuchado la voz audible de Dios. Ujú. Hasta el momento, yo no sé, quisiera saber cómo se Sí, escucha, fíjate. si habla ronco, si habla... Fíjate que yo cuando recién vine a este país, que te digo que volví a comenzar en el Evangelio, Ajá. una de las cosas que a mí se me hacía raro era escuchar a gente hablar en lengua. Ujú. Y se me hacía raro, fíjate, cuando mi mamá se ponía a danzar y hablaba en lenguas, decía, me daba hasta pena, y lo Ujú. digo así abiertamente, porque decía, es mi mamá. Tenía 16 años, Sí. no conocía muy bien el ambiente del Evangelio. Pero fíjate de que en cierta ocasión, y lo tengo muy presente, estaba orando en una esquina del altar de la iglesia donde estábamos, y al lado mío había una hermana, y comenzó a hablar en lengua. Y ahí despertó ese deseo, dije yo, Señor, yo quisiera hablar en lengua, Ujú. quiero saber qué es eso, cómo se hace. Entonces, pasó mucho tiempo, donde yo nunca, Ya. nada. Ujú. Y con esto de hablar en lengua no estoy diciendo de que te haces más santo que otra persona, Ujú. porque eso no es... Ujú, ya. El hablar en lengua es una evidencia del Espíritu Santo, pero tampoco te hace decir que estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Entonces, comencé a pedir a Dios en esos tiempos, a decirle a Dios de que quería hablar en lengua. No se me dio. Hablar en lengua nunca Ujú. se me dio. Resulta de que cuando menos lo esperé, Ujú. vino un evangelista a la iglesia donde tú y yo fuimos parte, y ese evangelista oró por mí. De la nada, pues ya estaba en el suelo, Wow, hablando en lengua. tremendo. Sin yo, ya se me había ido de la mente. Y Dios lo hizo, fíjate. Wow. Pero con eso me dio un temor. Y el temor era de que qué tal si yo las estoy haciendo fingidas. ¿Sí La me duda. entendés? La duda.
Y para acabarte lo que te estoy diciendo, comenzó Dios a darme diferentes estilos de lengua. Y comencé a hablar en diferentes estilos de lengua. Tanto así que en una ocasión vino alguien a orar por mí y yo me puse a hablar lenguas y él me dijo lo que Dios me estaba diciendo. Y dije yo, esto es de Dios. Ahí entendí yo. ¿Te interpretó? Interpretó directamente lo que yo estaba hablando. Tremendo. Y de ahí dije yo, ¿sabes qué? Ya no dudo de esto. Yeah. No, qué bueno. Y como te digo y te repito, no es para creerse más que otras personas que ¿me entiendes? Porque hay una mentalidad un poquito... Sí, algunos creen de que por hablar lenguas, algunos tienen ese pensamiento de que porque hablan en lenguas se creen de una forma superior a los otros. Y no creo se que trata de eso. no es eso. Como vos decías, la evidencia de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es los frutos. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que testifican de que cuán llenos del Espíritu estamos. Uh-huh. Y sin embargo, las lenguas son un don. Es un don. Y qué bueno, yo en lo personal yo nunca he hablado en lenguas así directamente. Tampoco estoy diciendo que no creo. Yo creo en el hablar de lenguas. Creo que Dios es un don del Espíritu Santo y lo deseo. Pero también quisiera, digamos, si vamos a poner en cuál deseo, me gustaría el de sanidad o el de profecía. No sé, me gustaría eso. Fíjate que me alineo también por esos dos deseos también yo. Sí. Siempre me llama la atención, fíjate, me llama la atención de que muchas personas están en el mero apogeo ahí predicando y se levanta un paralítico. Y suceden cosas así. No, es tremendo eso. Y fíjate como que eso me eriza la piel. Sí, sí, es que es tremendo. A mí me gustaría tener un don de eso. Sí. Es bonito, fíjate. Cierta ocasión hay un predicador que yo seguía mucho en el entonces, cuando era joven, en esa iglesia donde estaba. No recuerdo cómo es que se llama. Manuel se llama, parece el hermano. Y fíjate de que él llegó a predicar a la iglesia. Y comenzó a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, donde directamente habló donde el Espíritu Santo, Juan el Bautista está explicando ¿quién es el que está explicando? De que habitará en nosotros el Espíritu de verdad y todo, ¿verdad? Parece que Juan el Bautista da esa enseñanza. Que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, que está hablando de Jesús. Viene otro área, que bautizará. Yo lo bautizo en agua, pero ciertamente viene otro que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Pues este hermano estaba predicando en esa ocasión acerca de eso. Y fíjate, se movió algo que dije yo, wow, una experiencia única en ese entonces. Y algo que te hace así como pensarla, hey, qué chivo eso, yo quisiera. Es que fíjate que eso es lo que a mí me gusta, lo genuino del Espíritu Santo. Sí, muchas personas creen de que yo soy antipentecostal por mi forma, pero es que lo que a mí no me parece es lo falso, ¿me entiendes? Y es por esa razón que muchas personas se alejan del Evangelio, porque muchos tratan de imitar lo que el Espíritu Santo hace en otros. Y tratan de decir, Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Eso sí casi no estoy muy de acuerdo. Pero a mí me gusta lo genuino de Dios. Me gusta lo genuino del Espíritu Santo. Me encanta cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia. Me fascina, brother. Y una de las razones por las cuales mi fe se solidificó, por así decirlo, fue que en ese momento la iglesia donde yo me estaba congregando, donde yo me entregué a Cristo, estaba siendo de alguna forma movida por el Espíritu Santo. O sea, muchas personas estaban acercando a la iglesia, había muchas liberaciones, muchas personas que venían con espíritus de suicidio, demonios, eran libertadas, brother. Me gustó eso. Una de las cosas que me atrajo de la iglesia fue eso. El mover del Espíritu en las personas, el mover de Dios cuando las personas llegaban con diferentes ataduras, eran libres en ese lugar, o se revelaba, se manifestaba lo que ellos traían y ahí es cuando los hermanos comenzaban a orar y estas personas eran libertadas. A mí me gusta eso, brother. Sí. Me encanta eso cuando el Espíritu Santo realmente se mueve y no es una manipulación o no es que una persona está tratando de imitar, ¿verdad? A Dios cuando Dios no está ahí, ¿me entiendes? Eso es lo que quizás no comparto mucho y es por eso que muchas personas tienen un concepto bien diferente de mí, pero en cuanto a eso sí me fascina, brother. Me fascina ver al Espíritu Santo moverse, me fascina ver al Espíritu Santo obrando milagros, sanidades. Soy muy creyente en eso, soy muy creyente que el Espíritu Santo está trabajando de una forma tremenda en estos tiempos. Sí, no, fíjate, esto que decís de que el Espíritu Santo, yo recuerdo el testimonio de un hermano que fue satanista
y él habla de que su conversión, no sé si lo has escuchado, José Adán Andrade, Es de allá también. de San Miguel, sí, de San Miguel, allá en El Salvador. Y él habla de que ese día hubo un culto pentecostal, men, que dice de que No, yo creo que él es pastor de las asambleas. él es pastor Creo que su iglesia está en... aquí en Los Ángeles. ¿O aquí está? Recuerdo, no sé si todavía sigue aquí. Pues, Yo recuerdo cuando la primera vez que lo fui a ver, men, fue en el Sport Arena de Los Ángeles. Vieras, hermano, ¿sí? viejo, que sí. Eso ahí era una gloria terrible. Pues resulta de que él cuenta su testimonio y dice de cómo Dios lo libertó. De que a él lo mandaron a matar al predicador de esa noche. Wow. Y cuando él entró a ese lugar, dije que comenzaron a llegar iglesias, iglesia tras iglesia tras iglesia. Y cuando dice que él llegó al punto de estar enfrente del predicador. Pero dice de que cuando preguntó quién era el predicador, era un viejito que estaba arrodillado orando. Y dicen de que él cuenta en ese testimonio de que ese viejito, men, no se levantaba del piso si no oraba a ciertas horas. Y eso es algo importante, fíjate, que quiero recalcar, de que el verdadero mover de Dios no viene por el grito, no viene por la fascinación, no viene por el predicador, no viene por cómo te vestís, viene por tu búsqueda directa con Dios. Tremendo, eso. Por Es tu un clip, búsqueda directa con Dios, es de ahí donde viene el mover de Dios. Y los milagros y los prodigios vienen directamente de esa parte. ¿Verdad? Porque el hecho de que yo hablo lenguas, amén, o que tú hablas lenguas, o que otra persona habla lenguas, eso no te quiere decir de que tenés la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces él explica eso, dice que ese viejito, men, para hacerlo caer, él no pudo. Él intentó sus conjuros y sus cosas que quería hacer. Entonces él cuenta en su testimonio acerca de eso, de que dice que él estuvo frente a frente, cara a cara con el viejito, y dice que con el pastor y el evangelista, y dice que intentó en diferentes formas para que cayera, porque dice que él explica en el satanismo todo lo que se mueve. Y dice que intentó, y la última forma que él trató de hacer era que el diablo llegara directamente a sacarlo. Wow. Pero lo que me llama la atención de eso es que él dice de que de repente comenzó a escuchar gente que el pastor nomás le dijo, él nomás dijo, estoy peleando con Dios y Dios me ha revelado que aquí hay demonios y que esta noche los va a echar y los va a atar y los va a echar fuera. Y dice que en esa él comenzó a escuchar gente hablar lenguas, comenzó a escuchar gente a orarle a Dios. Y dice que ese día fue el día donde Dios trató con él, que él cayó al piso y dice que comenzaron a caer gotas calientes encima de él. Wow. Y de que él fue transformado. Tremendo. Man. Pero dice que todavía él, en su testimonio él cuenta de que todavía habían ayunos que él tenía que hacer y ya no se presentó al ayuno satánico. Y fue ahí donde Dios lo tocó. Wow. Y fue cambiado a tal manera de que dice de que Dios le habló en voz audible, fíjate, recién convertido. Y dice que Dios le habló y le dijo, regresa a la campaña. Bueno. Y dice que cuando regresó a la campaña ahora sí se quedó hasta el mero atrás. Y que ya sentado en la última parte de atrás dice que ya venía en son de paz, en son de amigo, ya no en son de satánico. Wow. Y de que esto es lo que me llama la atención y me hace llorar, fíjate. Que dice de que cuando hicieron el llamado para aquellos que se querían convertir, dice que él se paró y quiso mover los pies y que le pesaban los pies. Wow. Y dice que cuando le pesaban los pies, un viejecito que estaba al lado le preguntó, ¿quieres aceptar a Jesús? Y dice que él solo le movió la cabeza que sí, y se lo echó al lomo con otro y se llevaron para frente. Bueno. Dice que ese día Dios le transformó la vida, man. Pero dice que él sintió un poder tan grande que nunca jamás se había sentido. Wow. Nunca jamás se había sentido ese poder, siendo satánico, man. Vieras que está tremendo. Recuerdo cuando lo vi, lo conocí en persona. ¿Oh, sí? Y cuando estaba dando su testimonio en ese Sport Arena de Los Ángeles, vieras que tremendo. Cosas ahí, man, que terrible. Bueno, ya nos tomamos bastante tiempo. Sí. Así que no, estaba muy buena la plática, pero vamos a ver si llegamos hasta acá. Sí. Ya que tenemos un tiempo límite. Hay mucho de que hablar, pero... Sí, hay mucho. Y vamos a seguir. Habrá otro episodio para eso. Sí. Sí, así que hermanos, que espero que les haya encantado esta plática que hemos tenido. Espero que algo bueno hayan sacado. Espero que también Dios me los bendiga y sí, nos vemos en una próxima. Amén. Así que Dios les bendiga. Chido. Vemos. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.